dentro de la estructura del libro de los Salmos. Entonces, vean ustedes ahí en la transparencia, en la presentación. Estamos ya aquí, en esta parte. Hoy vamos a ver el Salmo 89. Y bueno, pues ya con esto terminamos el libro 3 y ya vamos a pasar, si Dios permite, la próxima semana, si el Señor así nos da la oportunidad, vamos a seguir a la siguiente sección. El Salmo 89 es un salmo real, es decir, es un salmo que habla de un rey, pero no solamente habla de un rey, sino habla acerca de Dios como rey sobre todas las cosas, porque Dios es el verdadero rey. Y este salmo está relacionado con el pacto que Dios hace con el rey David. En segunda de Samuel, en el capítulo 7, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, segunda de Samuel, capítulo 7, Dios establece un pacto con David. A través de la historia, Dios ha hecho pactos. Ha hecho un pacto, o hizo, mejor dicho, hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con su pueblo Israel. Con nosotros ha hecho un nuevo pacto y también lo hizo con el rey David. Y este salmo, el Salmo 89, tiene que ver precisamente con este asunto especial de ese pacto, que es un pacto incondicional. En la Biblia encontramos pactos que son condicionales y además hay pactos incondicionales. Esa es la clasificación de los pactos según la Biblia. Los pactos condicionales se establecen entre Dios y su pueblo, o sí, propiamente con su pueblo, pero les pide o les exige que cumplan con sus mandatos, que cumplan con su propósito, que cumplan con su voluntad para que Dios pueda hacer algo a su favor. Por ejemplo, el pacto que Dios hace en el monte Sinaí, cuando les da las tablas de la ley, les da los 10 mandamientos, Dios establece un pacto condicional. Si ellos guardan, es decir, si Israel guardaba los mandamientos, si cumplía la voluntad de Dios, entonces había bendición. Si no los cumplía, había maldición. Capítulo 28 de Deuteronomio tiene que ver con el asunto de la bendición y la maldición. Entonces, ese se trata de un pacto condicional. Pero los pactos incondicionales es donde Dios ofrece hacer algo. Dios quiere motivar a su pueblo, lo anima y se compromete a realizar algo sin necesidad de que el pueblo reaccione a su favor o en contra. De todas maneras, Dios lo va a hacer porque Dios, en su gran misericordia, en su amor, en su deseo de hacer que su pueblo reconozca su grandeza, pues hace un pacto incondicional. Y por ejemplo, en el caso de David, es un pacto incondicional. Y también en el caso del pacto que nosotros tenemos como hijos de Dios, ahora por la obra preciosa de Cristo en la cruz, pues es un pacto incondicional, porque recibimos la salvación gratuitamente, recibimos la redención gratuitamente, no hicimos nada, Dios lo hizo a nuestro favor. Entonces este es el asunto. Bien, entonces vamos a ver aquí, el título del Salmo es recordando el pacto con Dios, porque en este salmo se recuerda precisamente el pacto que Dios hace con el rey David. Este salmo no fue escrito por David, este salmo fue escrito por un levita, es decir, un hombre que estaba dedicado al servicio de Dios. Pertenecía a la tribu de Leví y este hombre se llama Etán. Solamente escribió un solo salmo. Ustedes pueden ver en el versículo 1, en la parte de arribita, ahí aparece su nombre, Etán. Y Etán era un músico, era un hombre muy sabio, era un hombre muy consagrado, estaba dedicado al servicio a Dios en la adoración. Y entonces él escribió este salmo. Obviamente que todos los salmos son inspirados por Dios, fue inspirado por el Señor, escribió este salmo para hacer notar y sobre todo para hacer mostrar hacia el pueblo de Dios, como también hacia las naciones futuras, que el reinado de David iba a permanecer o va a permanecer para siempre. Es un reinado perpetuo. Y aunque en este momento David no está reinando a través de algunos de sus descendientes,
la promesa que en el futuro vendrá un descendiente para reinar sobre la tierra, y sabemos que ese descendiente es el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él es descendiente de David, ¿sí? En Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, por linaje, el Señor Jesús le corresponde tomar el trono. Ahora no olvidemos que David es hijo primogénito, perdón, el Señor Jesús es hijo primogénito, ¿sí? Él es el primero de su familia, de la familia de José y de María, es el primero. Por lo tanto, él le corresponde subir al trono, ¿sí? Porque es descendiente directo de David, tiene la sangre real, vamos a ponerlo de esa manera, en el sentido humano. Entonces, este salmo tiene que ver con este asunto tan especial. Bien, ahora vamos a ver aquí. La semana pasada veíamos que hay 4 cosas que se ven en este salmo. 4 cosas. Primero, recordando al Dios del pacto. Dios, el Dios de este pacto, es un Dios grandioso, es un Dios maravilloso, es un Dios de misericordia, es un Dios de fidelidad. Sobre todo se exalta la fidelidad de Dios. En segundo lugar, recordando al ungido del pacto, y en este caso aquí, el ungido es David. No olvidemos que Dios mandó a Samuel para ungir a David. Y aunque él no era el mayor de los hermanos, más bien él era el menor de los hermanos, el Señor lo llama por pura gracia y lo coloca en una posición sumamente grandiosa, y ahí es donde le hace esa promesa. Bueno, más adelante le hace la promesa de que va a establecer un reino muy especial. Bien, luego en el punto número 3, que es lo que vamos a ver ahora, recordando la divina fidelidad al pacto. Aunque en un momento dado los descendientes de David no siguieran el camino de Dios y se salieran de la voluntad de Dios, hicieran cosas contrarias al Señor, aún así Dios iba a permanecer fiel. Por eso se trata de un pacto incondicional, porque Dios iba a permanecer fiel a ese pacto, ¿sí? Y aunque los descendientes de David cometieron errores, pecados, le fallaron a Dios, hicieron cosas muy malas, pero Dios permaneció fiel. Y hermanos, esto es algo grandioso, porque esa misma fidelidad es para nosotros. El apóstol Pablo dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, mire qué bendición, porque aunque a veces le fallamos al Señor y cometemos errores y pecados y a veces nos salimos de la voluntad del Señor, el Señor permanece fiel. Qué bendición tan grande. Miren qué Dios tan maravilloso tenemos, ¿sí? Bien, entonces el punto número 4 es recordando los enemigos del pacto. Ahora, hay enemigos que están en contra de aquellos que siguen el pacto del Señor, y es lo que menciona aquí este salmo. Bien, vamos a ver entonces. Número 3, perdón. Vamos a continuar. Esta es la segunda parte, ¿sí? Dice estos versículos 35 al 37. Por favor, ayúdenme a leerlo. Todos juntos. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces veamos esa gran promesa, esas palabras tan especiales que Dios está recordando a través del salmista Etán, y que está mostrando que esa fidelidad para David sigue todavía, ¿sí? A través de la historia, Israel ha sufrido mucho, los israelitas, los judíos han sufrido mucho, ha habido muchas persecuciones, ha habido muchos ataques a través de la historia, pero ahí está presente Israel, ¿sí? Israel, y va a continuar hasta el final, va a llegar hasta que llegue el Mesías por segunda vez, hasta que llegue el Señor en su segunda venida. Entonces va a ser una cosa grandiosa. Veamos esto. Tomemos en cuenta este texto. Dice, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Ahora, ¿qué es eso de la unción? ¿Qué es eso de la unción? Vamos a preguntarnos y vamos a ver esto, ¿sí? Bien, en el Antiguo Testamento, como aquí estamos viendo en esta imagen, en el Antiguo Testamento,
había personas que Dios llamaba para un ministerio especial. Y a esas personas que Dios llamaba para su servicio, tenían que ser ungidas. ¿Qué es la palabra ungir? ¿Qué significa eso, ungir? Bueno, el significado de ungir, este verbo que aparece aquí con esta palabra hebrea, aparece 70 veces en el Antiguo Testamento. En su uso común significa untar un objeto o una persona. Miren, ¿les han puesto en alguna ocasión vaporú cuando han estado enfermos? Cuando han estado enfermos de fiebre, de catarro, de problemas respiratorios. Bueno, cuando nos ponemos el vaporú, o nos los ponía nuestra mamá, pues resulta que eso es, en un sentido común, ungir, ¿sí? El untar algo, ese es ungir. Pero en el caso del Antiguo Testamento, ungir significaba echarle aceite en la cabeza a una persona que Dios, o sea, no cualquiera, sino que Dios llamaba para su servicio, ¿sí? Entonces, el ungir no era cualquier cosa, era un acto sagrado, era un acto en donde Dios estaba declarando algo para esa persona. Bien, y vamos a ver aquí. Dice, sin embargo, el verbo, o sea, el verbo de ungir, se utiliza en el sentido sagrado de poner aceite a un objeto o una persona para dedicarlo a una función o ministerio para Dios. ¿Por qué un objeto? Porque no olvidemos que el tabernáculo, el arca del pacto, el candelabro, la mesa de las proposiciones, o sea, los objetos que estaban en el tabernáculo fueron ungidos también. Es decir, se les derramó aceite porque fueron consagrados íntegramente para el servicio a Dios. Entonces, había objetos sagrados, como lo que acabamos de mencionar. ¿Recuerdan ustedes la historia de Belsasar en el capítulo 5 del libro de Daniel? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando el rey Belsasar hizo una gran fiesta, llamó a 1000 de sus príncipes y a todos sus cortesanos y cortesanas, celebró una gran fiesta. ¿Y qué hizo dentro de esa fiesta? ¿Cuál fue lo malo que hizo Belsasar en esa fiesta? Pues fue traer los vasos sagrados, los objetos sagrados, los vasos sagrados del templo. Y entonces cuando él estaba en su apogeo de su fiesta e hizo traer los vasos para seguir su celebración, su fiesta, ¿qué apareció en la pared? Apareció una mano que escribió la sentencia contra Belsasar. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque había profanado, es decir, había hecho un mal uso de los vasos sagrados que eran destinados para el servicio a Dios, y él los estaba usando para una fiesta pagana, una fiesta en una orgía tremenda que estaba haciendo Belsasar. Entonces, por eso es que Dios actuó de esa manera contra Belsasar. Entonces, los objetos sagrados también eran muy especiales. Y lo mismo ocurría con las personas, ¿sí? Dice aquí en la transparencia, sacerdotes, profetas y reyes fueron ungidos para su función en el pueblo de Dios. Entonces, aquí están citas bíblicas para tomar en cuenta esto. Ahora, de la palabra, miren, aquí, de esta palabra hebrea, Mashak, de esta palabra viene la palabra Mesías, viene ese sustantivo, la palabra Mesías. Por decir así, cada persona que Dios ungía en el Antiguo Testamento, o que ungió en el Antiguo Testamento, como en el caso de Aarón, como en el caso de Saúl, de David, o de Eliseo, que fue también profeta, podríamos decir que ellos eran Mesías. Mesías en un sentido general. ¿Por qué? Porque fueron ungidos, porque la palabra Mesías viene de alguien que es ungido, el ungido de Dios. Pero en el sentido más estricto y el sentido más importante de la Biblia es que esa palabra no se le decía a David, no se le decía a Saúl, no se le decía a ningún sacerdote o a un profeta, sino fue exclusiva para el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí viene la situación, el Mesías. Aun cuando David se le llama ungido o Mesías, por decir así, en la palabra hebrea,
y fue consagrado por Samuel ante la voluntad de Dios, en sí, el título de Mesías sería para uno de sus descendientes, esto es, el Señor Jesús. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega. Mesías y Cristo significan lo mismo, nada más que en diferente idioma, ¿sí? Mesías es para hebreo y Cristo para griego, pero significan el ungido, alguien que se le derramó aceite. Y esa palabra solamente fue destinada para nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces es algo muy especial. Entonces, en base a esa voluntad tan especial de parte de Dios de haber ungido a David, hace ese pacto tan grandioso con él. Y ese pacto está establecido sobre la fidelidad de Dios. Dios va a actuar fielmente a través de los siglos con David y sus descendientes, ¿sí? No va a faltar alguien que ocupe su trono, y volvemos a repetir, aunque ahorita hay un paréntesis y no hay rey descendiente de David en Israel, pero vendrá en el futuro. Veamos por favor este versículo 28, dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Miren, el pacto que Dios ha hecho con David es un pacto firme. ¿Qué cosa tan especial recibió David de parte del Señor? Y ahora acá dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, ¿sí? Hace un momento nuestro hermano Jesús nos llevó al Salmo 111 y aparece 2 veces la palabra pacto en ese salmo. Entonces, qué impresionante, porque Dios sigue recordando lo que hizo con su siervo David y la promesa para la eternidad, ¿sí? Entonces, qué situación tan tremenda. Veamos ahora aquí. En este pasaje encontramos 4 nos de Dios, 4 no de Dios que están en base a su fidelidad. Por favor, veamos estos versículos, 33 y 34. Dice Dios, mas no quitaré de él mi misericordia. El primer no. Segundo no, ni falsearé mi verdad. O sea, no falsearé mi verdad. Tercero, no olvidaré mi pacto. Y por último, no mudaré lo que ha salido de mis labios. 4 nos. Es decir, esos 4 nos están poniendo el remache sagrado de Dios a ese pacto de fidelidad de Dios. Y si Dios dice no, es no. Es decir, que no va a quitar su misericordia. Y si Dios nos ha prometido vida eterna, ¿cuándo nos los va a quitar? Nunca, porque es el no de Dios también. Dice el Señor Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, absolutamente. ¿Sí? Es un no rotundo de Dios, de tal manera que en esta fidelidad de Dios, David tenía la plena seguridad de que su linaje iba a continuar en el trono, y nosotros como creyentes en Cristo tenemos la firme promesa de que nuestra salvación es para siempre, porque no está basada en lo que podemos hacer, porque le fallamos a Dios. Imagínense que dependiera de nosotros. Imagínense que cada día estaríamos sometidos a esa presión de que pues ya pequé, ya le fallé al Señor, ya estoy desechado, ya estoy arruinado, ya voy a la condenación eterna. No, está basada en la fidelidad de Dios y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Por favor, veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Bueno, del 27 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y cuando ya hemos encontrado ese pasaje, lo vamos a leer todos juntos, ¿sí? Sí saben dónde está Juan, ¿verdad? Está entre primera y segunda de Pedro. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver, todos juntos. Estamos en el capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora les hago una pregunta de observación. ¿Cuántos no aparecen aquí? ¿Cuántos no? A ver, vean ustedes el pasaje. ¿Cuántos no aparecen aquí? Aparecen 3, exactamente. Muy bien, buena observación, hermano Alfonso. Fíjense bien lo que dice el Señor Jesús en el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y el primer no perecerán. ¿Cuándo? Jamás, jamás, no. Y luego dice, ahí está otro no, ni nadie las arrebatará de mi mano. Luego en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y ahí está el nadie o el no las puede arrebatar de mi Padre. Entonces, miren qué seguridad tenemos de nuestra salvación. Qué bendición tan grande de saber que vamos de camino al cielo por haber aceptado a Cristo. Y eso es un pacto incondicional, porque no hicimos absolutamente nada, no ganamos nuestra salvación. David no se ganó la promesa de su reino hacia el futuro, hacia la eternidad. David no hizo eso y sabemos que David cometió pecados, falló a Dios en muchas ocasiones, pero Dios le estaba dando esa promesa en base a su fidelidad, en base a su misericordia, como lo hace también hacia nosotros. Entonces, qué bendición. Entonces, veamos estos 4 no que son muy importantes en este salmo. Bien, vamos a ver todavía aquí. El pacto incondicional, ahora, el pacto incondicional que Dios le está haciendo a David. Es un pacto firme. Veamos el versículo 28 del Salmo 89. Regresemos, por favor. Salmo 89. Versículo 28. Lo leemos todos juntos. Versículo 28 del Salmo 89. Dice así, todos juntos. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Mi pacto será firme. Es decir, nadie lo va a poder quitar, nadie lo va a hacer tambalear, nadie va a hacer algo con ese pacto. Ese pacto yo lo estoy confirmando y Dios lo está diciendo. En segundo lugar, es un pacto solo en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Versículo 33 dice, a ver todos juntos también, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Está basado en la misericordia de Dios, está basado en la firmeza de Dios. Cuando Dios dice algo, lo dice con plena seguridad y lo dice para dar firmeza. Número 3, es un pacto bajo juramento. Fíjense qué tremendo, porque aquí hasta Dios jura. Hasta Dios jura con la finalidad de hacer ver que es ciertísimo el pacto que le está dando David. Y en el versículo 35 dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. He jurado. Para que Dios jure, pues debe ser algo muy especial, ¿sí? A ver, hermanos, una pregunta bíblica. ¿Debemos de jurar nosotros los cristianos? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí. ¿Por qué no debemos de jurar? Porque sea un sí o un no, ¿verdad? Bueno, porque el mismo Señor Jesús así lo está diciendo, que no debemos de jurar ni por nuestra cabeza, ni por Jerusalén, ni por nada, porque no podemos cambiar nosotros las cosas, ¿sí? Pero Dios sí puede jurar, y Él es fiel a su palabra, ¿sí? Entonces aquí vemos ese juramento tan especial. Por último, el punto número 4, es un pacto para la eternidad. Versículos 36 al 37, dice de la siguiente manera, también todos juntos, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el siglo. ¿Cuántas veces aparece la palabra siempre en estos versículos, en estos 2 versículos? A ver, vean ustedes, hermanos. ¿Cuántas veces? Aparece 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Dios está ratificando. Lo dice una vez y lo ratifica la segunda vez para hacer notar que ese pacto es muy, muy seguro. Bien, una cosa más todavía. Vamos al punto número 4. Recordando los enemigos del pacto, ¿sí? Primero vimos
la fidelidad de Dios hacia ese pacto de David. Ahora vamos a ver que hay una cosa que se menciona en este salmo y que parece incomprensible. Si Dios ha hecho un pacto de fidelidad y que va a ayudar a David a llevar a su descendencia de triunfo, de victoria hacia la eternidad, ¿por qué pasa por problemas? ¿Por qué sufren? ¿Por qué a veces las situaciones se tornan críticas en la vida tanto de los descendientes de David como también en su pueblo? Bueno, pues es lo que vamos a ver aquí. Dice el texto: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Aquí hay una pregunta de una actitud incomprensible, de asombro. Señor, si hiciste un tremendo pacto con David y hasta juraste y le dijiste que no íbamos a mentir, entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué permites que vengan enemigos? ¿Por qué somos afrentados? ¿Por qué nos llevan al cautiverio? ¿Por qué vivimos mal? Si has hecho un pacto, sí. Entonces, aquí viene una situación de consternación de parte del salmista de Etán, porque no entiende lo que está pasando, porque dice, es que yo estoy mirando el pacto de Dios, ¿sí? Y a veces nos pasa lo mismo, si somos hijos de Dios, entonces ¿por qué sufrimos? Si somos hijos del Rey, ¿no? Todo nos debería ir bien, deberíamos de ser siempre bendecidos y prosperados y animados, y ¿por qué a veces pasamos por momentos difíciles? Bueno, Dios tiene un plan, ya sabemos, es un propósito, ¿no? Pero fíjense bien qué tremendo. Bien, ahora dice, veamos esto, ¿sí? En este texto, hermanos, en este pasaje, a partir del versículo 38 en adelante, vamos a ver 16 actitudes negativas de Dios. Parece incomprensible, pero son 16, ¿sí? Fíjense bien, aquí están 8 y aquí adelante otras 8, 16. 16 actitudes negativas de Dios contra los descendientes de David, no contra David, sino contra sus descendientes y contra el pueblo de Dios, el reino de David, contra el reino de David, ¿sí? 16. Y por eso es que Etán está pensando, ¿cómo puede ser tan dramática la situación, tan crítica, que hasta, y por qué Dios está siendo tan duro con nosotros si tenemos su fidelidad y su misericordia? Bueno, veamos aquí. En el versículo 38 encontramos que echó fuera a su ungido. Ahora, aquí su ungido no es David. Su ungido son los reyes que vienen después de David. A ver, ¿quién fue el siguiente rey después de David? Salomón. ¿Y después de Salomón? Roboán, exactamente, Roboán. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí vienen esos descendientes de David. Pero David no fue desechado. Fueron desechados más adelante otros reyes, sí, que actuaron mal. Entonces echó fuera a su ungido, dice el texto. Lo rechazó, dice en el versículo 38. Vean ustedes ahí ese texto. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Te has airado con él. Mire, qué cosa tremenda. Entonces, como si Dios estaba diciendo que sus descendientes iban a reinar y que iban a ser como el sol o como la luna, pues ahora ¿qué está pasando? Punto número 3. Está lleno de ira contra su ungido. 4. Rechazó el pacto de su siervo, versículo 39. Fíjense bien el versículo 39. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Entonces, pues Etán está pensando, ¿qué está sucediendo aquí? Las cosas no están marchando de la manera correcta. Dios está actuando de una manera tan dura contra nosotros. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver el por qué. Profanó su corona, quebrantó los muros, se refiere a Jerusalén en el versículo 40, trajo su fortaleza a la ruina, permitió a forasteros que lo asaltaran, versículo 41. Luego, en el versículo 41 también, permitió que fueran reproche de sus vecinos. Exaltó el poder de sus enemigos en el versículo 42. Hizo que se regocijaran sus enemigos. Permitió que fuera derrotado su siervo, su ungido. Permitió que cesara su esplendor. Tiró al suelo su trono.
cortó su vida y lo cubrió en vergüenza. Miren qué tremendo. En cada uno de esos versículos hay una actitud negativa de Dios. Ahora, vamos a ver la razón. Vamos a ver qué estaba pasando. ¿Por qué Etán está viendo esta situación? ¿Y por qué es incomprensible? Porque él no se da cuenta. No se da cuenta que hay un problema muy serio. ¿Sí? La dura disciplina del Señor es, primero, hay que tomar en cuenta la advertencia de Dios para David y sus descendientes. Dios les advirtió, aunque no iba a quitar el reino y el trono siempre iba a estar en la familia de David, eso no significa que no los iba a castigar. Eso no significa que no los iba a disciplinar. Tarde o temprano Dios se iba a encargar de actuar, ¿sí? Ahora, hay un principio básico de disciplina en la Biblia. Hay un principio básico, fácil de entender. No necesitamos ser teólogos para poder entender este principio. Dice la palabra del Señor, lo dice en Proverbios, después lo dice en la carta a los Hebreos. El padre que ama, disciplina a su hijo, lo disciplina. ¿Amaba a Dios a Israel? Sí. ¿Amaba a David? Sí. ¿Amaba a sus descendientes? Sí. Sí, pero no estaba de acuerdo con sus actitudes, ¿sí? ¿Amamos nosotros a nuestros hijos? Sí. ¿Hacemos lo mejor por ellos? Sí. ¿Nos desvelamos por atenderlos? Claro que sí. ¿Pero pasamos por alto sus berrinches? No, ¿verdad? Entonces, Dios también, Dios actúa de una manera también fuerte en su disciplina, aunque no destruyó pues a su pueblo, ¿sí? Y entonces aquí viene, dice, los descendientes de David fueron desobedientes. Ahora, por favor, vamos a ver estos versículos en el Salmo 89, 30 al 32, por favor. 30 al 32, vamos a regresar un poquito. Y aquí está el problema, o aquí está el asunto de por qué Dios estaba actuando fuertemente. Veamos versículos 30 al 32, todos juntos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Bueno, ¿qué va a hacer Dios? Los va a disciplinar. Ahora fíjense bien lo que continúa en el siguiente versículo, versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia. Cuando nuestros hijos se portan mal, ¿ya no los recibimos en casa? No, sí los recibimos, ¿verdad? Sí, aunque se portan mal, ¿sí? A veces nos hacen pegar corajes y nos sacan canas verdes, pero los recibimos porque son nuestros hijos. Bueno, Dios está actuando así en su misericordia, en su amor a su pueblo, pero no pasa por alto la disciplina que tienen que recibir, ¿sí? Entonces Dios estaba disciplinando a su pueblo. Ahora, ¿por qué estaba disciplinando a su pueblo? Porque los descendientes de David fueron desobedientes. Ahora, no todos fueron desobedientes, pero sí hubo una tremenda desobediencia y lo vamos a ver aquí. Miremos acá en esta gráfica. Aquí están todos los reyes del linaje de David. Está después de Salomón, Roboán porque dividió el reino. Y está Roboán hasta Sedequías. Ahora, todos los que están en rojo, todos los que están de color rojo, son los reyes malos. Son los reyes malos. Los que están en azul son los reyes buenos, por decir así. Los que están en amarillo, pues, a veces buenos, a veces malos, y así como que se andaban tambaleando. Pero vean ustedes, ¿cuántos rojos hay? ¿Cuántos rojos hay? Cuenten los rojos. Son en total 20 descendientes. Después de Salomón, 20 descendientes. Ahora, ¿cuántos malos hubo? 10. Hubo 10. Fíjense qué cantidad. Y los últimos reyes, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, parece un trabalenguas, parecen trabalenguas esto. Todos estos fueron malos. Y a partir de aquí, de estos últimos reyes, de estos 4 reyes, fue que Dios los llevó cautivos a Babilonia. Porque cayeron en una tremenda idolatría, en una tremenda desobediencia contra Dios.
Y Dios tuvo que actuar así fuertemente. Ahora, ¿quitó su misericordia? No. ¿Quitó su fidelidad? No. Pero sí los disciplinó. Entonces veamos, esa es la situación de lo que estaba pasando en este salmo. Etán, claro, Etán está sufriendo, porque está en medio del problema, está en medio de una situación crítica, tanto espiritual como física, experimentando la disciplina del Señor, pero es a causa de esta situación, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí todavía. Consecuencias, vamos a ver un ejemplo. Consecuencias en el reino de Judá en el tiempo del rey Joram. Fíjense bien, hermanos, acá. Joram aparece aquí. Joram aparece en el punto número 5, ¿sí? Y vamos a ver aquí el ejemplo. Un ejemplo. Joram tuvo rebeliones de las naciones dominadas por Judá. Tuvo rebelión. Porque él, en lugar de caminar correctamente, cayó en la idolatría. Se alejó de Dios, hizo cosas malas. Fíjense bien en este versículo 21 de Segunda de Crónicas, 21:10, dice, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Había dejado a Dios. Al dejar a Dios, ¿qué ocurrió con Joram? Pues cayó en la idolatría, ¿sí? Empezó a adorar a otros dioses, no le dio el lugar al Señor, y entonces vienen estos problemas. Una segunda cosa, la idolatría en el reino creció de una manera tremenda, no solamente en él, sino en todo el reino. O sea, se contaminó el pueblo de Dios a causa de él. Miren, pasa en esto, si el líder vive mal, y especialmente en el sentido espiritual, pues todos viven mal, porque dicen, pues si él vive de esa manera, pues igual yo. Entonces, ahí está el problema de Joram, ¿sí? Influyó en su pueblo y les hizo caer en la idolatría. Y entonces vinieron las guerras de los filisteos y árabes contra Judá, según Crónicas 21:16, y Dios estaba disciplinando a Joram y a su pueblo precisamente por eso. Entonces, ahí está un ejemplo. Y podemos ver a esos reyes malos, ahí en Segunda de Crónicas, ver la manera como Dios estuvo actuando contra ellos para hacerlos reflexionar y volverlos al camino, pero muchos de ellos no quisieron, ¿sí? No quisieron actuar de la manera correcta, ¿sí? ¿Y qué situación? Vamos aquí a continuar. Aquí, en este salmo, hay 7 preguntas que estaban haciendo temblar a Etán, porque la disciplina era tan fuerte, era tan dura, y Etán se estaba preguntando, ¿cuándo va a terminar esta situación? ¿Cuándo va a acabar? ¿Sí? Y se hace 7 preguntas, fíjense bien, 7 preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder de Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? O sea, echa una mirada a ese pacto que Dios había hecho con David, pero está sufriendo por causa de esos reyes que no supieron ser fieles a Dios, que caminaron mal, ¿sí? Entonces, Dios tenía que actuar de una manera disciplinaria contra su pueblo. Entonces, Etán estaba sufriendo esa situación y por eso se hacen muchas preguntas. No, el problema no estaba en Dios, el problema estaba en el pueblo de Dios. ¿Sí? Ahí está el asunto, ¿sí? Y bien, vamos a una cosa más todavía. Vemos aquí, y viene un clamor. Etán, en este salmo, expresa una oración muy angustiosa. Dice, Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Todos esos enemigos que llegaron contra Israel fueron instrumentos usados de Dios para disciplina de su pueblo, ¿sí? Dios permitió que llegaran filisteos, que llegaran asirios, que llegaran moabitas, amonitas, babilonios y atacaran al pueblo del Señor precisamente por la disciplina que ellos merecían a causa de su mal vivir delante de Dios, ¿sí?
Entonces, aquí está el clamor de Etán, porque Etán es un hombre que amaba a Dios con su corazón y amaba a su pueblo y está pidiéndole al Señor que les ayude a salir de esta situación. Bien, termina el salmo con algo totalmente diferente. Después de esa oración angustiosa, termina con una doxología. Una doxología es un canto que exalta a Dios, que le da la adoración a Dios. Una doxología, otra vez vuelvo a repetir, es un canto, puede ser breve o largo, pero que exalta a Dios, que muestra los atributos, las cualidades de Dios. Y aquí en este caso dice, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Y así termina el Salmo 89 y de esa manera se remata el libro 3. Ahora pensemos en esto. Esto es lo que dice el Salmo 89 en relación con el pacto que Dios hace con David. Pero ahora veamos esta situación. Nosotros no recibimos el pacto de David. Nosotros recibimos un pacto de un descendiente de David, ¿sí? Y aquí vemos, hermanos, aquí vemos esta situación tan especial, porque nosotros, aquí me faltó una O, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, ¿sí? Nosotros provenimos de culturas de acá, de nuestro país, ¿sí? Pero Dios ha hecho a través de Cristo este pacto y dice el Señor, y Él les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Un nuevo pacto que ha hecho con nosotros. Miren qué bendición. Cuando celebramos la Cena del Señor estamos recordando de ese pacto de fidelidad de parte del Señor. De la misma manera como Dios actuó con David para darle un reino inconmovible, un reino para la eternidad, Dios ha hecho a través de Cristo un nuevo pacto a nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo, ahora nos llama pueblo de Dios. Y miren qué bendición tan grande. Y en base a eso, a ese nuevo pacto, miremos las características o las bendiciones que contrae ese nuevo pacto. En primer lugar, Cristo es fiador de un mejor pacto. Cristo es nuestro fiador. Y sabemos lo que es un fiador, ¿verdad, hermanos? Sabemos que en el ámbito comercial sabemos lo que es un fiador. Un fiador es una persona que sale a favor nuestro para ayudarnos en una situación comercial. Cristo es nuestro fiador de ese pacto. Y número 2, el nuevo pacto establece mejores promesas según Hebreos 8:6, ¿sí? Si David recibió promesas maravillosas, nosotros hemos recibido unas mejores promesas. 3, por el nuevo pacto de Dios, por el nuevo pacto, Dios escribe sus leyes en nuestros corazones, según Hebreos 8:10. Miren qué tremendo. 4, por el nuevo pacto, Dios nos hace su pueblo. Somos pueblo de Dios. Número 5, por el nuevo pacto tenemos las promesas de vida eterna. Otra vez se enfatiza este hecho. Y 6, por el nuevo pacto, Cristo es nuestro mediador. Les invito a que vayamos a Hebreos 12:24, por favor. Miremos qué texto tan formidable. Hebreos 12:24, por favor. Hebreos 12:24. Y a ver, lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera el texto: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Entonces veamos qué título para el Señor Jesús. Dice Jesús, el mediador. ¿Cuántos mediadores tenemos, hermanos? Nada más uno, ¿verdad? Nada más hay un solo mediador, y ese mediador es el Señor Jesús. Y aquí lo está poniendo hasta con mayúscula, ¿verdad? Porque es nuestro gran mediador, el único. Así es que qué bendición. Bien, hermanos, pues de esta manera termina el libro 3 de esta sección de los Salmos. ¿Preguntas, comentarios? Preguntas, comentarios relacionados con el estudio de hoy.